amigos? Una edición más de su programa Punto de Vista Global que se transmite desde Nueva York. Hoy tenemos el agrado de presentar al economista David Sabando, quien nos estará acompañando desde el Ecuador como candidato en representación de la provincia de Manta por la lista 100. David, bienvenido. Gracias por aceptar la invitación al programa Punto de Vista Global. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Un gusto, gracias por permitirme dirigir a mis hermanos ecuatorianos y también alrededor del mundo. Solo para hacer una puntualización, soy candidato por la provincia de Santa Elena a la Asamblea Nacional del movimiento Únete Lista 100. Gracias y mil disculpas a su electorado. No, Lo que pasa que de última hora, nuestros problemas en ocasiones son ajenos a la voluntad del ser humano, mas sin embargo estamos acá para sacar adelante esta entrevista. Sí, encantado. Gracias. Quiero recordarles a nuestra audiencia que nos pueden sintonizar en Facebook en Punto de Vista Global, en YouTube, Punto Global, en Instagram, @global_punto, y también en Instagram, en Punto de Vista Global. Dicho todo esto, bienvenido nuevamente, economista. Gracias, como te decía, gracias nuevamente por el espacio. Sé que el tema tecnológico a veces pues, nos pasa factura y toca hacer nuevamente la sala de reuniones. Sin embargo, pues encantado y gustoso de poder compartir con ustedes mediante este espacio para poder informar a nuestros hermanos peninsulares, a nuestros hermanos ecuatorianos de los diferentes programas y proyectos que tenemos de cara, pues, y en esta campaña que estamos viviendo acá dentro de la provincia de Santa Elena y del Ecuador entero. Sí. Economista, ¿qué es lo que le motiva a usted a participar como candidato en estas elecciones bastante atípicas? Bueno, justo conversaba con José, estimado Luis, conversaba de un poquito de lo mismo. Y respondiendo a tu pregunta, en realidad yo creo que al día de hoy vivimos una época totalmente diferente en la cual se requiere ciertos cambios estructurales que hay que hacer dentro del Estado, ¿no? Y también como sociedad, sabemos las complicaciones que tenemos al día de hoy, a pesar de que la emergencia aquí en Ecuador ha terminado, el COVID pues sigue presente y debemos de cuidarnos aún más. Entonces, eso por un lado, y por otro, pues el tema de todas las situaciones de corrupción que han habido dentro de nuestro país, en el tema precisamente de la pandemia, nos llama a hacer una reflexión, a que ya debemos de tener por un lado gente nueva que tenga experiencia, pero que también quiera trabajar por y para el electorado, para nuestros hermanos ecuatorianos, no como se ha visto últimamente de que hay muchísimos procesos judiciales y al final del día, ojo, estos procesos quedan en nada porque las personas igual quedan en libertad. ¿Cuál es el proyecto de ley que estarán presentando como prioridad para rescatar al Ecuador? Mire, uno de nuestros principales proyectos, y más que hablar en sí de nuestro país, que es un problema que nos aqueja en realidad al día de hoy como sociedad, es el tema de las drogas, ¿no? Nosotros estamos claros de que debemos trabajar en esto y queremos proponer en conjunto con nuestra candidata María del Carmen Aquino, Leonor Meregildo, la eliminación de la tabla de consumo de sustancias sujetas a fiscalización. Si bien es cierto, esa tabla se creó para despenalizar al consumidor y que no vaya a la cárcel, sin embargo, al día de hoy esa tabla lo que hace, o el microtraficante le ha sacado provecho, si se podría decir, esa tabla, ya que los microtraficantes se escudan muchas veces como consumidores y tenemos este problema presente dentro de todos los parques, de todos los barrios, de diferentes sectores. Entonces, eso por un lado, pero esto va cogido de la mano con un proyecto
para poder rehabilitar a estas personas e inclusive hacer una reforma al COTAD para que los mismos municipios puedan destinar presupuesto, el presupuesto asignado, con un porcentaje debido para que puedan hacerse cargo de estas instalaciones. Al día de hoy, por ejemplo, en la provincia de Santa Elena, solo tenemos un centro, que es un centro privado, particular, en la cual tiene un costo mensual para poder atender a estas personas con problemas de salud. Entonces, este es uno de los proyectos. También tenemos con respecto a la ley de comunas, con respecto al tema de educación, el tema de seguridad y así pues diferentes proyectos que queremos presentarlos una vez que con la bendición de Dios y el respaldo del pueblo soberano de mi provincia de Santa Elena podamos llegar en conjunto y de la mano de María del Carmen Aquino, Leonor Meregildo y mi persona. Perdón, lo que pasa es que estamos intentando también ingresar a nuestro corresponsal desde Ecuador, pero lamentablemente no logramos ingresarle. Permítame un segundito, economista, y nuevamente mil disculpas. José, si es que me escuchas, sí, claro, yo estoy, ingresa, por favor. José, te estamos esperando. José, vamos a continuar porque no entras, no ingresas. José. Ok, vamos a continuar sin José. Vamos a continuar sin José porque nuevamente agradecerle al economista por la paciencia que tiene. Le decía yo que cuál sería la ley de prioridad que podrían presentar ustedes como asambleístas en el caso de llegar a ganar ese curul. Sí, como te decía, es una reforma que nos gustaría hacer con respecto al tema que se tiene con respecto a la tabla de consumo de sustancias sujetas a fiscalización. De ahí tenemos pues también la ley de comunas, una ley un poco antigua en la cual pues no, al día de hoy ya no beneficia de ninguna forma al comunero, ya que ese comunero no puede acceder a créditos, ya que al día de hoy esa ley lo que hace es que se tiene un título de propiedad de manera general y no se puede fraccionar, lo cual impide que el comunero pueda arrendar su territorio, sus tierras, para poder para poder tener acceso a crédito a bajo costo, a bajo interés y a mucho más plazo. Entonces buscamos eso, por un lado, con la ley de comunas, que el comunero verdaderamente pueda desarrollar no solo su territorio, su finca, su parcela, su tierra, sino también desarrollarse como ente productivo, comunidad productiva popular. Entonces nosotros queremos que estos proyectos pues puedan tomar forma una vez ya estando en la Asamblea Nacional, como decía, de la mano de María del Carmen Aquino, Leonor Meregildo y mi persona. Pero economista, esas leyes no son sectorizadas específicamente a la provincia que usted representa cuando como asambleístas van a fiscalizar y van a crear leyes para que beneficie a todos los ecuatorianos. Claro, por supuesto. No son sectorizadas porque también tenemos comunas en la parte de la sierra, pero cada asambleísta, pues que es elegido por su provincia, precisamente va a buscar presentar las leyes, proyectos y reformas que beneficien a su provincia como tal. De ahí pues habrá otras propuestas que sí involucren el ámbito ya de diferentes territorios, por ejemplo el tema de la propuesta que queremos realizar con respecto al tema de la seguridad marítima y la seguridad del continente. Son ámbitos ya de manera general. En el ámbito marítimo, pues obviamente lo que estamos
quedamos al perfil costero y en el tema de seguridad ya en territorio nos involucra absolutamente a todos, desde tener la cantidad y número necesario óptimo de compañeros policías y en el tema marítimo pues tener una policía que se especialice o la Armada del Ecuador que tenga una rama que se especialice y que pueda brindar esa seguridad que tanto necesita el sector pesquero artesanal. Entonces, yo creo que no son temas sectorizados, sino más bien, pues, por obvias razones, uno como asambleísta, si pertenece a una provincia, va a buscar eh, fomentar y presentar proyectos de ley para que pueda desarrollarse su provincia como tal. ¿Cómo y qué presentarán ustedes para combatir la delincuencia a nivel nacional? José, bienvenido. Muchas gracias. Saludos, José. Bueno, con el tema de la delincuencia, yo creo que en este sentido hay que trabajar mucho porque la seguridad, primero sí, se la da al mismo ciudadano. Sin embargo, el día de hoy vivimos una ola compleja de inseguridad en todas las provincias del Ecuador, ¿no? Yo creo que en ese sentido, primero hay que enfocarse en los delitos que tenemos como sociedad, combatir esos delitos y reforzar el tema tanto en nuestras zonas fronterizas y también, por ejemplo, yo presenté en algún momento un programa de seguridad provincial eh, en el cual incluía inclusive reforzar hasta nuestras mismas zonas de ingreso a la provincia, en la zona norte, en la zona sur. ¿Para qué? Para hacer controles o retenes que estén las 24 horas del día, para de alguna otra manera poder mitigar estos problemas que se tiene con respecto al tema de seguridad. Pero algo muy concreto y básico y sencillo en ese sentido debería ser contar, como te decía, con el número necesario de policías dentro de los diferentes circuitos, subcircuitos y subzonas y zonas, ¿no? Que es como se divide la Policía Nacional. Yo creo que partiendo de ahí podríamos abarcar muchísimo más territorio y poder cumplir obviamente con el tema de seguridad que requiere la ciudadanía, el de dotar inclusive de mayor armamento, en algún momento pensar también en la utilización de armamento no letal que lo utilizan en otros países. Entonces yo creo que todas estas propuestas pueden ser encaminadas para que se pueda trabajar de mejor forma con respecto al tema de seguridad. Economista, José, buenas adelante. noches. Compañero Luis Carrera, Buenas noches, José, un gusto. Si hablamos de la corrupción, primeramente creo que debemos de iniciar reconociendo que la corrupción comienza en las altas esferas. Ahí está la corrupción. Así es. En los altos políticos está la corrupción, en los jueces, en los fiscales, de ahí baja la policía, porque inclusive hasta para entrar a hacer qué sé yo, para un curso de la Marina o qué sé yo, inclusive vienen, todas sus pequeñas cosas vienen agarrado un poquito de corrupción porque hay que pagar para entrar a tal institución. Entonces yo creo que para frenar la corrupción hay un trabajo arduo, porque si comenzamos solamente pensando acá abajo ya nos sanamos, ya nos curamos y el cerebro está dañado y la parte cerebral precisamente está arriba. Y yo creo que se debería de empezar desde arriba, ¿no piensan? Sí, totalmente de acuerdo, José. Y aparte de eso también el tema de corrupción de alguna u otra forma también va cogido de la mano de la parte judicial, ¿no? ¿Y a qué me refiero? De que, bueno, tú puedes denunciar X situación, pero al final del camino esa denuncia queda en nada. Entonces yo creo que esto debe ser como un pequeño relojito suizo, ¿no? Debería de funcionar de manera sin que nadie tenga que darle cuerda. A lo mejor cuerda la primera vez, pero al final del camino que estos engranajes se complementen entre sí y funcionen de manera autónoma como debería ser, ¿no? Los poderes del Estado. Pero al final del camino lo que tú dices es una gran verdad. Hay que hacer una depuración total y el día de hoy lo vivimos en algún momento con el tema de los repartos de los hospitales, lo que ha sucedido con respecto a las situaciones de corrupción dentro de los hospitales inclusive. Entonces todo esto refleja, como tú muy bien decías, el nivel de inconsciencia que hay
se podría utilizar ese término con respecto al tema de la corrupción, porque no está, como tú muy bien decías, está en todas las esferas, si se podría mencionar. Economista, hay algo que estaba pensando. Dice que es un derecho de los ciudadanos la presunción de inocencia. Dice, toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Es un derecho ciudadano porque nosotros firmamos el tratado precisamente y dentro de ese tratado está precisamente eso, la presunción de inocencia. Yo digo, ¿y por qué no sería en viceversa? Si estuviera en nuestras manos de poder cambiar, ¿no es cierto? Y decir, toda persona es culpable hasta que nos demuestren y que demostremos lo contrario. Pero no, aquí es viceversa, como que favorecemos precisamente a todo el círculo poderoso económicamente. Bueno, los tratados internacionales precisamente indican o avalan esto, estimado José, estimado Luis, de que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Y aparte, pues nuestra constitución es una constitución totalmente garantista de derechos, entonces precisamente por eso el término pues de que todos somos inocentes hasta que se demuestre lo culpable, que somos culpables. Pero claro, esto abre una ventana a que eh, así exista la mayor cantidad de evidencia, lo que sea, pues se tiene que ya determinar mediante un juez y obviamente una denuncia la culpabilidad de esa persona. Y como te decía, en el tema de justicia aquí en el Ecuador, y yo creo que es el sentimiento de absolutamente todos, por no decir la gran mayoría, nos queda debiendo en este sentido. Lucho Carrera, ¿por qué yo le hacía esta pregunta o introduje este tema a economista Sabando? Es porque precisamente quiero llegar a un punto donde en territorio y en las comunas, en los problemas y conflictos territoriales, usted conoce que hay en una parte que dice el salvo derecho a terceros, ¿no es cierto? En problemas de territorio en la provincia de Santa Elena y en los territorios comunales. En base a eso, que es algo legal o una ventana abierta, es cuando los terratenientes entran a nuestras comunas. Por eso, usted como candidato a la asamblea, y en caso de llegar a la asamblea, ¿cuál es el proyecto o está convencido de llevar adelante lo que sería una ley de comunas, que ya es caduca, por cierto? Sí, sí, claro, eso justo conversábamos con Luis antes de que se puedan resolver los problemas de conexión, de que una de nuestras principales propuestas es por fin tener, no reformar, sino una nueva ley de comunas. Una nueva ley de comunas que precisamente garantice ese poder del comunero sobre las tierras, que al día de hoy se tiene, sí, con un título de propiedad general. Tú sabes que las comunas tienen un solo título de propiedad, pero lo que buscamos es que cada comunero pueda tener su título de propiedad. ¿Para qué? Para que puedan ser inclusive sujetos de crédito, para de esta forma poder acceder a estos créditos que podrán redundar en su desarrollo como agricultores, ¿no? Entonces, eso por un lado, y también, José, el tema de que dentro de esta ley, tú sabes que los presidentes de comunas solo están un año al día de hoy, pero en un año no se puede hacer mucho trabajo. Y esto a veces, claro, tenemos ejemplos muy marcados, te pongo ahí uno, por ejemplo, en Monteverde, justo hoy día lo vi a William, él tiene 21 años sumado siendo presidente de comuna, pero claro, son ejemplos que a lo mejor, no a lo mejor, la gente si ya tiene 21 años, William, siendo presidente, no religiéndose, porque justo conversé con él si había sido continuo o había tenido periodos en los cuales había parado, me dice, no, yo he parado y después la gente me ha pedido y ha ganado las veces que se ha lanzado como presidente. Entonces, claro, tienes ejemplos en los cuales gente que confía en las personas que están para candidatos, como en el caso de Monteverde, y pueden hacer un trabajo. Y ahí tienes el ejemplo, como te decía, de que cuando tienes un poquito más de tiempo en el poder, si se podría decir, o como presidente de comuna, puedes desarrollar más tus planes de gobierno y de trabajo para desarrollar esas comunidades. Porque, ¿qué pasa?
digamos que estamos en Cadiate y este año fue presidente Luis y al siguiente soy presidente yo, pero yo vengo a deshacer todo lo que hizo Luis y después viene José, presidente, viene a deshacer no solo lo que hizo Luis, sino lo que hizo Luis, lo que hice yo y lo que él quiere hacer. Entonces, esto, claro, esto trastoca muchas veces el desarrollo normal de las comunas para poder verdaderamente, valga la redundancia, desarrollarse como unidades productivas. Entonces yo creo que en ese sentido hay que trabajar mucho, José, y por eso yo creo que en conjunto con María del Carmen Aquino y con Leonor Meregildo vamos a hacer esas propuestas que necesitamos para poder hacer una nueva ley de comunas. Economista, pero hay un problema. Usted está hablando de titularizar a todos los comuneros, pero al titularizar se estaría fraccionando las tierras. Y pues recordemos el artículo 57 de la Constitución, el numeral 4, dice muy bien claro, las tierras son inalienables, inembargables e indivisibles. Pues así por lo es. tanto, sería ilógico que existieran microescrituras dentro de una macroescritura. Claro, el problema es eso al día de hoy, José, para eso tendríamos que hacer una reforma a la Constitución y es un camino al final del día. Pero ¿qué pasa, José? Al día de hoy el comunero, como tiene un título general, no puede acceder a créditos. Las comunas no pueden acceder a créditos en la banca pública o privada. Entonces yo creo que ahí hay un problema grave, porque claro, el comunero podría, ¿por qué no prendar su tierra mediante un crédito productivo? Que obviamente vamos a todos querer que este proyecto salga adelante, para que pueda obviamente ser, como te decía, poder tener un sustento. Tú sabes la cantidad de tierra que tenemos improductiva al día de hoy en la provincia de Santa Elena, y si bien es cierto, esto indica la Constitución, Se le fue el audio. Se le fue el audio, sí. Economista. Se le fue el audio, economista. Se le fue el audio a él. Hola, hola, hola. Se le cayó el internet, parece. Parece que se le cayó. Ah, ya estoy. Sí, Ya sí, como te decía, que dentro de mi periodo fui el único gobernador que no permitió que terratenientes ni invasores entren a tierras comunales, y es más, tuve... Es el internet. Estamos teniendo problemas con el audio desde Ecuador. Sí, hay un problema en conexión, es evidente. Sin embargo, Orlando, aprovechamos una vez más para reiterar y para pedir 1000 disculpas por los problemas técnicos que ocurridos tanto acá en el Ecuador por cuestiones de tecnología, y aparte de eso también, pues, que estamos con un sistema que a veces se nos va y viene, a veces el internet y esas cositas. Y también por cuestiones que tal vez no podemos dar puntualmente. Retomamos con el economista David Sanz. Sí, bueno, hay problemas de conexión, pero en todo caso lo que te decía, José, es que fui, no sé si se escuchó, uno de los pocos, o por no decir el único gobernador que siempre estuvo a favor de las comunas y no permitió que ningún terrateniente ni invasor ingrese, y tanto así que me tocó enfrentar inclusive a la justicia con denuncias y demás cosas, pero siempre, como te decía, velando por esos territorios ancestrales. Antes de que pase a Luis Carrera, quiero concluir con el tema de territorio y diciéndole que para analizar, para crear o para reformar la ley de comunas, también aparte de que hay que meterse dentro de la Constitución, inclusive para reformar la Constitución, es un largo camino. Sin embargo, los asambleístas han aprobado leyes, sin la ley de aguas, la ley de tierras, pero sin consultar a nosotros, a los usuarios.
Y yo creo que los asambleístas, los nuevos asambleístas, deberían de cualquier ley, cualquier reforma, consultar primeramente a los comuneros. Totalmente de acuerdo en ese sentido, José. Yo creo que no hay mejor ley o mejor proyecto que no nazca de las mismas bases, ¿no? Yo creo que en ese sentido siempre seremos muy respetuosos del pueblo soberano, de los hermanos electores, y creo que es la mejor forma de construir democracia también, ¿no? Siempre consultando, siempre preguntando, siempre sacando lo mejor. Inclusive los proyectos muchas veces nacen de iniciativas populares, de iniciativas de la gente, y obviamente después alguien lo abandera, ¿no? Entonces concuerdo en ese sentido contigo, José. Luis Orlando Carrera desde Nueva York, punto de vista global. Sí quisiera definitivamente concentrarnos en lo que es, nuevamente reiterar, ¿no? Que los asambleístas están para fiscalizar leyes y crear leyes a nivel nacional, no en un sector en específico. Es muy importante los temas, pero tenemos que abarcar completamente lo que es del país. ¿Ustedes tienen contemplado de alguna forma llegar a algún diálogo, algún consenso con algunos partidos y movimientos políticos para que esas leyes que vayan a promover se hagan una realidad? Porque solos no van a poder implementar, cristalizar algún proyecto de ley que presenten. Claro, Luis, precisamente nosotros somos el movimiento Únete Lista 100, pero tenemos una alianza con el movimiento provincial Renacer Peninsular y el partido de la Lista 6. Entonces, esto, lo que se busca con esta alianza es precisamente lo que usted indicaba, Luis, que al momento de hacer una propuesta o presentar alguna reforma, proyecto, ley, se pueda tener y contar con los votos suficientes y necesarios para poder hacer estas propuestas. Muy bien, excelente. Es decir que ustedes, el movimiento de ustedes, tienen una filosofía muy similar, muy parecida a lo del social cristiano. Nosotros somos personas, o sea, yo creo que el tema de ideologías, para mi percepción, al día de hoy ya quedó en un lado. Yo creo que, y desde mi punto de vista, y lo he trabajado así en los 37 años que tengo, y más de 15 como profesional, es siempre buscar el beneficio de absolutamente todas las personas. Y creo que eso es lo que debe tener un político al día de hoy, ¿no? Precisamente sin mirar si es de derecha o de izquierda. Yo creo que, desde mi punto de vista personal, alguien podrá coincidir o no. Y más bien la alianza lo que buscaba es netamente, a lo mejor no necesariamente coincidir en criterios, pero sí buscar un beneficio en el sentido de que cuando tengas que hacer una propuesta, y esta propuesta debe contar con los votos necesarios y suficientes, pues por eso se realizó este tipo de alianza. Hace días atrás entrevistamos a algunos miembros del partido Sociedad Patriótica, en donde que ellos decían que apoyarían la iniciativa de su candidato y del movimiento. Ustedes, como movimiento Únete, en lista 100, ¿apoyarían la iniciativa de que los ecuatorianos puedan portar armas? Yo personalmente, y por lo que he trabajado de alguna otra forma acerca del tema de seguridad, considero de que no es prudente armar a todo el mundo. Claro, el día de hoy hay una regulación, debes de cumplir con ciertos requisitos, pero esto es un tema de mucho cuidado, de mucho análisis, y también puede ser un arma de doble filo, ¿no? Entonces yo creo que desde mi punto de vista no es lo prudente darle un permiso al ciudadano para el porte y tenencia de armas. Más bien, yo lo que considero ahí es lo que hablábamos al principio contigo, Luis, y con José, es reforzar el tema de seguridad en todos los ámbitos, inclusive, ¿por qué no pensar en algún momento que las Fuerzas Armadas puedan también territorio, ¿no? Territorio continental, ya que su trabajo se crearon con otro fin, pero ¿por qué no pensar que también podrían ser esa ayuda para la Policía Nacional, ¿no? Entonces yo creo que
se podría trabajar de esta forma, se podría trabajar en eso, pero no, personalmente no considero de que es prudente armar a todo el mundo. Eso requiere de mucho estudio, no sé, de un sinnúmero de test para que la gente ver si pueden o no verdaderamente portar un arma, pues, ¿no? Es muy delicado. ¿Cuál es el criterio de esta pregunta? Con esta pregunta quiero cederle a José. ¿Cuál es el criterio de usted como candidato a la Asamblea al saber que muchos han sido sentenciados, han sido perseguidos, han huido y han regresado al Ecuador y hoy están nuevamente de candidatos? ¿Hay alguna propuesta de ley para erradicar eso, para eliminar definitivamente de la vida política a esas personas que ya fueron sancionadas? Totalmente de acuerdo, Luis. No, si bien es cierto, no se tiene un proyecto en este sentido, pero creo que prima mucho el sentido común. Si una persona ya ha sido juzgada o ha tenido problemas con la ley con respecto, y peor con temas como hablábamos de corrupción, yo creo que debería tener en ese sentido suspenderle sus derechos y que no pueda participar. Y obviamente que esté tras la reja, pues no, que es lo que todos los ecuatorianos queremos y buscamos al día de hoy. Desde mi punto de vista no deberían participar en el tema político. Interesante la participación del economista David Sabando. Ustedes, como Únete, tienen una alianza con el Partido Social Cristiano, dicen. Y Así el es. Partido Social Cristiano, ellos tienen un acuerdo con Lazo, es decir, que Así es. ustedes apoyan a Lazo. No, nosotros en nuestro puerta a puerta y nuestro recorrido, ellos tienen una alianza como partidos, como movimientos nacionales, pero de manera local, el movimiento del candidato a presidente, el señor Lazo, ellos tienen sus candidatos también aquí en Santa Elena. Entonces, dentro de la provincia no tenemos ningún tipo de alianza con este movimiento, ¿no? Inclusive por el tema presidencial. Nosotros al día de hoy hacemos nuestro trabajo solo y netamente para el tema de asambleístas, para candidatos a asambleístas, que es lo que estamos recorriendo, por lo que estamos recorriendo la provincia de Santa Elena. En ese caso, si yo le pregunto al economista David Sabando, ¿usted por quién candidato a la presidencia daría su voto? ¿Y usted cuál es su respuesta? Mira, sinceramente no tengo definido por quién votar al día de hoy. Ni la derecha, como decía Luis, a pesar de que vivimos una época diferente, ni la izquierda tiene un mensaje totalmente claro al día de hoy. Se vive en otras épocas, otros momentos, y más aún con el pobre debate que vimos, el pobre debate presidencial que vimos, ¿no? Yo creo que hay que razonar muchísimo el voto y ver lo que ha sucedido durante, no sé, 14 años en el Ecuador para tomar esa decisión. Entonces, yo creo que estoy decidiendo en este caso ver cuáles son las propuestas que me llenan más o que considero que deberían ser las que saquen al Ecuador adelante, ¿no? Pero hoy día, José, y no te voy a mentir, estimado Luis, yo creo que se está haciendo de esto mucha demagogia, el ofrecer el oro y el moro, cuando en realidad son cosas que el tema, por ejemplo, de los $1.000 la primera semana, o de los, sí, $1.000 a 1 millón de familias, son temas un poco complejos de poner en concreto, y más aún si son recursos que son depósitos de los GATS, o sea, es difícil y complicado. Por eso te decía, hay que sentar bien y aterrizar esas propuestas para que no suenen a demagogia, pues, ¿no? Increíble, pero cierto. Inclusive Lazo piensa dar la vuelta a la Virgen en Quito, ¿eh? Que ya no mire al norte, sino que mire al sur. Imagínate, o sea, uno escucha también cada cosa en redes, y vivimos un momento difícil porque todos consumimos más redes sociales. Entonces cualquier cosa que pasan por Facebook, por Twitter, por Instagram, ahora por Zoom,
lo consumimos y muchas veces lo creemos también. ¿Y qué pasa? En estos medios se puede descontextualizar mucho una frase o una respuesta, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido siempre es que es ir mejor a la fuente en este caso, ¿no? Entonces sí, son cosas que uno escucha el día de hoy que en este tiempo de campaña, pero yo creo que los ecuatorianos vivimos al día de hoy un momento trascendental en la historia de nuestro país para decidir qué rumbo tomar, ¿no? Un rumbo en el cual ya vivimos, o a lo mejor un rumbo diferente, pero hay que pensar muy bien el voto con respecto a lo que va a pasar en los años siguientes, ¿no? Pero Mucha gente, yo creo que también que esto tiene mucho que ver, la prensa siempre se ha vuelto mercantilista. Entonces, si usted no paga una publicación, si usted no paga una publicidad, si usted no paga una entrevista, no quieren hacer entrevistas gratuitas, no quieren dar publicidad gratuita. Entonces, ¿qué acceso? Nos están negando el acceso a la información. ¿Por qué? Porque la comunidad necesita estar informada. Y en estos casos, por ejemplo, Punto de Vista Global es un medio que dice, no, pues traigamos a los candidatos para que nos den sus puntos de vista y es más, sus propuestas para la comunidad. Y yo creo que estos medios de esta manera deberíamos de trabajar. ¿Por qué? Pues tal vez, como usted dice, consumimos, sí, las redes sociales, pero sin embargo, estamos llegando a una comunidad en ese sentido. así es, así es. Mira, justo yo el día de hoy conversaba con una persona que fue a retirar un material y conversábamos del debate presidencial y le decía, bueno, ¿y quién te gustó? Esta persona, y yo le digo, ¿sabes qué? No me gustó ninguno al momento de debatir y le hice la misma pregunta a esta persona y él me respondió, unos me respondieron que le había gustado, por ejemplo, las propuestas que tenía Isidro, otros me respondieron que las propuestas que tenía Herbas, otros las propuestas que tenía Celi. Pero claro, son a lo mejor personajes que no tienen detrás de ellos un aparataje político o un equipo político tan grande como tienen en este caso Guillermo Lasso y Andrés Arauz, ¿no? Entonces, claro, decían ellos desde su punto de vista, mira, yo creo que de entre ellos debería estar el presidente, ¿no? Pero son pensamientos y posturas de la ciudadanía que uno lo escucha en el puerta a puerta que hacemos el día de hoy aquí dentro del territorio peninsular, ¿no? Entonces son propuestas y lo que usted muy bien decía, José, pues al día de hoy la prensa ha dejado de ser un poco libre e independiente para ser libre y dependiente en realidad. ¿Dependiente de quién? De quien a lo mejor contrata ese espacio, ¿no? Entonces, claro, sí es un problema y lo vemos inclusive aquí dentro de nuestra provincia, ¿no? Naturalmente, Luis Fernando. Economista, quiero plantearle la pregunta. En el caso de que llegara a ganar la propuesta de una reforma o no, o más bien una Asamblea Nacional Constituyente, ¿ustedes apoyarían esa idea? ¿Por qué le digo esto, economista? Porque conocemos que en el Ecuador hay jueces designados a dedo, hay diferentes puestos específicos encargados de dirigir ciertas instituciones, mas sin embargo no son electos por el voto popular, no son electos de acuerdo a una competencia o peor a meritocracia. ¿Ustedes apoyarían a una iniciativa de una Asamblea Nacional Constituyente? Sabes que no creo y considero que no sería el momento más allá de necesitar plantear o reformar ciertas partes o temas. Eh, yo creo que si respetáramos verdaderamente, Luis José, respetáramos la independencia de funciones de cada función, valga la redundancia, yo creo que la vida de todos los ecuatorianos sería mucho más tranquila. ¿Y a qué me refiero a esto? Que la política o el ejecutivo no tendría que o no debería tener injerencia en lo electoral, por ejemplo, o en lo judicial. No debería tener esa injerencia o ese peso, sino ser como lo es en países más desarrollados, ¿no? Que cada quien es libre, independiente y hace su trabajo como debe ser. Y también concuerdo contigo, Luis, de que muchas veces estos cargos
no muchas veces, siempre se debe de llegar por algún mérito, pues, ¿no? No es lo mismo, y yo soy joven, me considero joven, creo que ustedes también todavía, José y Luis, pero no es lo mismo, no sé, pues, alguien que tiene 20, 30 años de experiencia, por ejemplo, como juez, a alguien que tiene 30 años de edad y es juez. No sé si me hago entender. Es Sí, difícil. sí, ¿Por qué? Porque clarísimo, clarísimo. la experiencia de esta persona, a pesar de que sea el mejor estudiante, el mejor... Ojo, no es que estoy hablando mal de la juventud, no quiero que se malinterprete, sino más bien estoy poniendo en casos específicos, porque también hay jóvenes que son supremamente brillantes, ¿no? Pero eh, creo que la experiencia solo te la da el tiempo. El tiempo es lo que te da verdaderamente experiencia. Yo creo que en estos últimos años, Pero perdón, también, perdón, economista, también esa experiencia trabaja a favor de mal utilizarla, valga la sí, redundancia, esa experiencia. Y hemos tiene visto sus en dos muchos de aristas. los casos, por ejemplo, eh, destruir completamente el Ecuador con un Consejo de Participación Ciudadana transitorio donde que se desconoció absolutamente toda la decisión del pueblo ecuatoriano. Sí, Entonces, esa como experiencia también mencionábamos. es mal utilizada. Sí, como decíamos Luis, y ahí tienes toda la razón, pues no, esto te puede jugar a favor o en contra, ¿no? Pero yo estaba hablando netamente del tema judicial. Ya abordando el tema del Consejo de Participación Ciudadana, yo creo que todos los ciudadanos en el Ecuador y en el extranjero, los ecuatorianos que viven en el extranjero, vieron de buena forma de que sea una elección, porque al final del día deberían llegar las personas que tengan el respaldo popular. Y considero y soy un fiel creyente eh, de que desde mi punto de vista, y a lo mejor esto lo va a compartir también José y a lo mejor tú también, Luis, de que la participación sí debería ser tomada en cuenta, verdaderamente hecha, ¿no? O sea, no solo para designar, en este caso, los puestos de control, no, sino más bien que haya participación, que de la misma ciudadanía, de esa participación, nazcan las leyes, nazcan las propuestas, yo creo que es lo ideal. Y para eso, de alguna Perdón. otra manera, fue creado el Consejo de Participación Ciudadana como un quinto poder, ¿no? Pero en el camino se fue un poco desviando del tema de lo que para que fue constituido. Entonces, muchos hablan y hay una propuesta, acuérdense, de la eliminación del mismo consejo, pero yo mantengo mi punto de vista de que si respetáramos la independencia de funciones, todos estaríamos más contentos y trabajaríamos, yo creo que en todos nuestros ámbitos de manera mucho mejor, ¿no? Eh, Creo que en esta libertad que debe haber de las funciones del Estado está verdaderamente el desarrollo integral de la ciudadanía. Adelante, José. Estaba escuchando y muy atento precisamente a la cuestión de los temas como es lo judicial, la participación ciudadana, pero hay algo importante, economista y Luis, economista más que nada, usted como candidato a la Asamblea. ¿Qué piensa usted? Si yo le digo, el país no es el mejor país el que esté lleno de leyes, ni siquiera de reglamentos, ni de tanta policía. No, un país maravilloso sería en el que existan menos ladrones. Y para erradicar a los ladrones, no necesitamos precisamente solamente de leyes, necesitamos de trabajar desde el mismo hogar, desde la misma De familia. oportunidades, así es, José. Claro, y no se puede pedir a un joven en lo laboral, pedir experiencia cuando un joven apenas está saliendo de bachiller, ¿no es cierto? O no se puede decir, aquí tenemos que dar trabajo solamente hasta los 40 años en lo laboral. Y, y para el resto, no, pero para candidatos sí puede ir hasta 80, 100 años. Entonces, yo creo que aquí nos contradecimos. Y vamos a una pregunta real. Economista, usted al llegar a la asamblea, hay algo que también se tiene que trabajar. Los migrantes. Los migrantes hemos migrado de la sierra a la costa, del campo a la ciudad y del Ecuador hacia el extranjero.
¿Usted está dispuesto a trabajar por aquello? ¿Cuáles son propuestas que Claro, ustedes han tenido al respecto? mira, lo que tú dices es algo muy cierto, ¿no? Con respecto a los migrantes de la migración interna y ya los externos, pues, ¿no? Y conozco que tú en algún momento, José, tuviste que por diversas situaciones salir, entiendo yo, del país y después pudiste regresar. Lo ideal sería, pues, el migrante obviamente la mayor cantidad de veces migra por falta de oportunidades, ¿no? Porque a lo mejor no encuentra la forma de, o la herramienta para salir adelante o se le cerraron todas las puertas en su país. Y claro, busca migrar en busca de esa mejora, de ese sueño que tiene para su familia, ¿no? Yo creo que lo que tú dices es muy claro. Al día de hoy no sé si son 3 o 4 los millones de migrantes que están en el extranjero y que claro, nos gustaría en algún momento no creo que todos vayan a regresar, pero sí que la gente pueda tener una segunda oportunidad. Y esto, pues, como te decía en algún momento de la entrevista, cogido o apegado de la mano sí, un plan para que la gente pueda retornar, pero retornar a qué? Ya con algo seguro, a que pueda trabajar. Y tú mencionabas algo claro, ¿no? Y yo concuerdo, cuando fui en algún momento autoridad y fui gobernador, yo decía que la provincia segura no es la que tiene más policías, sino precisamente lo que tú decías, donde hay menos delincuencia. Pero para eso se debe trabajar desde las bases, desde la escuela, desde el colegio, para tener una sociedad que respete a los demás. Y yo creo que es ahí donde nos falta trabajar en la parte educativa, en ética, en valores, lo que nos daban cuando nosotros, cuando Luis, cuando tú, José, y cuando yo éramos chiquitos, que nos daban en la escuela, cuando nos ponían a leer en algún momento a Carreño, no sé, por el tema de modales y buenas costumbres, ¿no? Yo creo que todo esto hay que retomarlo. A lo mejor la nueva pedagogía dirá, bueno, sabes que eso es algo obsoleto, pero eh, yo creo que no es obsoleto ser educado y ser amigable con las demás personas, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido podríamos trabajar muchísimo, José, y eso por un poco en la primera parte de tu análisis o de tu pregunta. Y con respecto al tema de los migrantes, por supuesto, yo, por ejemplo, en algún momento tuve, no, en algún momento, ahorita tengo 2 hermanas migrantes, tengo una tía, 2 tías, perdón, que viven en el extranjero. Yo creo que ecuatoriano que no tiene familiar migrante no es ecuatoriano, hermano. Todos tenemos a alguien que está afuera y que nos gustaría que regrese a nuestro país, pero como te decía, esto acompañado de unas oportunidades ya reales y claras que en el mejor de los casos pueda ser un crédito para que puedan montar o ya trabajo directo, pues, ¿no? El presidente de la Asamblea hace poco visitó Santa Elena y andaba ofreciendo precisamente que van a, a dar créditos. Bueno, y yo digo, no, no, él anda por campaña, naturalmente está por reelección. Pero además de eso, los créditos jamás llegan a donde realmente lo necesitan. ¿Por Así qué? es. Por lo demasiado la tramitología, cuestiones como esos, o simplemente son ofertas que llegan solamente a manos de los pudientes y a la clase que realmente lo necesita jamás. A eso no se necesita ni siquiera reformas, se necesita un poquito de justicia, de equidad. Si no hay el trabajo mancomunado de la asamblea, que cuando ustedes lleguen, si en caso de usted llegar, trabajar en equipo, entre todos ustedes, ¿usted está dispuesto a unirse con la gente de CREO, con la gente de Alianza País, con hacer un equipo de trabajo en realidad por bienestar del país, o seguirán manteniendo su línea y su línea política? No, no, para nada, José. O sea, a ver, yo quiero que quede claro algo. O sea, yo siempre, y desde donde he estado, he buscado el desarrollo, peleándome con los grandes, chiquitos, medianos, y me pasó aquí en la provincia que nos peleamos con un grupo grande e importante a nivel nacional por el tema de tierras. José, precisamente aquí en Ingunga. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque claro que cuando Dios lo permita y con la bendición de Dios primero y obviamente con el respaldo del soberano, del pueblo soberano de Santa Elena, Dios lo permita, lleguemos a la asamblea. Claro, y te toca sentarte a conversar con absolutamente todas las, entre comillas, tendencias
¿Y por qué yo te decía que no creo esto? Porque yo creo que debe estar el motivo o la razón principal de cualquier político debería ser sacar adelante a su territorio, que en este caso sería nuestro país, ¿no? Más allá de, entre comillas, como te decía, la tendencia, porque si hay una excelente propuesta desde mi punto de vista, venga desde la izquierda, de la derecha o del centro, pues hay que apoyarla. Y si es mala de cualquiera de esas tendencias, entre comillas, también hay que negarla si de ser mala. Pero, por ejemplo, mira ahorita, yo creo que la ley que se aprobó ahora último, ayer o antes de ayer, lo de la extensión de dominio, yo creo que es una de las pocas buenas noticias que nos ha dado la Asamblea. Y tuvieron creo que 131 votos, no sé si solo se abstuvo una persona. eh, Dos fracciones. Dos. Entonces, imagínate, yo creo que, claro, si es algo, esperemos que no la veten, no creo que la vayan a vetar, pero claro, si te pones la camisa verdaderamente del Ecuador, pues yo creo que en ese sentido las cosas funcionan como deben de funcionar. Yo, en realidad, sobre la aprobación de esa ley de extinción de dominio, yo lo tenía muchas dudas. Pero a buena hora que haya sido aprobado, esperemos que entre en vigencia y se aplique. Eh, Hay otra cosa, economista. Usted, como ex gobernador, conoce las problemáticas de la juventud que debe ser aplicada en el país y usted tiene conocimiento que los niños y la juventud en esos tiempos se han perdido en la droga. Pero ¿hay alguna propuesta de su movimiento sobre la creación o la reformación o la modificación de la bendita tabla del consumo? Sí, precisamente lo hablábamos, José, al inicio cuando se tenía problemas de conexión. Es nuestro principal proyecto la eliminación de esa tabla. ¿Para qué? Para verdaderamente combatir al microtraficante y buscar otra herramienta para no penalizar al consumidor. Pero ese no es el problema raíz. El problema raíz yo creo que primero hay que combatir al narcotráfico en realidad, porque de Exacto. ahí se deriva el microtráfico. Y ojo, Luis, José, nosotros antes, hace mucho tiempo atrás, éramos un país de paso de la droga, pero al día de hoy ya somos inclusive productores, pues no, porque hemos encontrado laboratorios, submarinos, cantidades, no sé, pues, ¿Estamos extra, prosperando o estamos extra, flexibilizando el sistema de... sí, estamos en ese sentido, diríamos, prosperando, ¿no? Porque es increíble la cantidad de situaciones que se ven, y claro, esto deriva a que haya más consumo interno, a que exista mayor microtráfico, a que las personas vean esto como una eh, forma de vivir. ¿Y por qué te digo esto? Porque a mí me tocó, cuando fui director distrital, me tocó ver a familias que ya se dedicaban netamente al microtráfico. Entonces, claro, iba el estudiante y tiene, imagínate, tiene una clientela cautiva de 2.000 estudiantes en una institución. Entonces, todo esto de aquí hay que, claro, hay que reformarlo, sí, por un lado la eliminación, pero combatiendo primero el narcotráfico para que esto no se haga mayor, ya que ese narcotráfico que no sale se convierte en microtráfico dentro del territorio, del continente. Y eso por un lado. Y por otro, un plan que esté cogido de la mano, que esté anexado a que las personas puedan ser tratadas como se merecen con respecto al tema de consumo de sustancias sujetas a fiscalización. ¿Por qué te digo esto? Al día de hoy en la provincia solo existe un centro de este tipo y es pagado, cuesta como $400, algo así mensual, pero queríamos reformar en ese sentido el COTAD para que los municipios estén obligados en ese sentido a poder invertir en este tipo eh, eh, de ayuda social, si se podría decir. Entonces, por supuesto, es una de nuestras principales propuestas porque conozco tanto como director distrital y como ex autoridad lo que sucede con el tema de las drogas. Y no solo eso, alrededor de las instituciones educativas, en la periferia de los diferentes barrios o sectores donde se asientan estas unidades. Entonces, ahí también hay que combatir el tema. Yo recuerdo mucho que en algún momento algo que hice y que se criticó por un lado, pero por otro lado se festejó, fue que entramos un día a hacer una socialización de un programa que se llamaba Cero Drogas y entramos con los perros para que puedan rastrear si había droga dentro de las instituciones educativas y nos llevamos una sorpresa tremenda, pues, ¿no? Porque no era un poquito, era bastante.
Entonces, ¿qué pasa? El día de hoy la policía no puede ingresar a los centros educativos porque, entre comillas, se vulneran derechos, pues, ¿no? En ese momento hicimos otro tipo de acciones, pues, sacamos a todos los estudiantes, conversamos, estábamos en una actividad lúdica en realidad y la policía estaba haciendo su trabajo en las aulas, ¿no? Entonces encontramos muchas novedades, muchas novedades en las diferentes instituciones donde hicimos esto. Muchos padres alentaron, otros se quejaron, pero yo creo que de llegar a la asamblea sería una buena propuesta para que, no para ser un ente coercitivo, sino más bien para tratar de eliminar ese problema de raíz, que como te decía, muchas veces se da dentro de las instituciones educativas, y como te digo, lo digo con conocimiento de causa. Y ojo, Economista, esto no antes de mira que... nivel, ¿ah? Esto no mira Ajá, nivel ni estrato, está desde el claro. nivel más alto a más bajo, o sea, es exactamente igual. Economista, antes de que pase al compañero Orlando Carrera de Nueva York, hay una cosa también muy importante. Los presos entran, los detienen y les ponen en los centros de corrección y salen más corrompidos de lo que entraron Son centros de degeneración, son. y salen más degenerados. Yo Así es, creo, desgraciadamente. pienso que se necesita en eso sí una reformación, no sé, porque no creo que deben de ser una carga para el Estado, no, sino más bien deben de ganarse su comida El sustento, así y es. producir, además producir algo para su hogar. No es correcto que entre, sea castigado supuestamente, se convierte en un comensal del Estado, sale y está bloqueado, no tiene a dónde ir. Entonces yo creo que en esos aspectos sí se tiene mucho que trabajar cuando ustedes lleguen a la asamblea. Luego de aquello, Orlando Carrera. Sí, para Totalmente concluir, de acuerdo. para ir concluyendo ya con la entrevista, no sin antes agradecerle al economista, No, gracias a yo ustedes sí por quiero su tiempo. plantearle eh, estas elecciones atípicas que se van a realizar en el mes de febrero, para ser precisos, el día 7 de febrero, ¿a quién beneficiará? Entendiendo que no creo que sea la concurrencia normal como estábamos acostumbrados debido a esta emergencia sanitaria mundial. ¿A quién beneficiará esa ausencia muy notoria que se dará el día 7 de febrero? Bueno, yo creo que va a beneficiar al que vaya a estar punteando en la elección, pues definitivamente es así, ¿no? Pero yo creo que, Luis, y ojo, y aquí hay una situación, la forma de votar, como tú muy bien mencionabas, Luis, es diferente. Creo que son los pares en la mañana y los impares en la tarde. Si mal no recuerdo es así. Entonces, claro, va a haber mucha confusión porque si yo soy impar y voy en la mañana, no voy a poder votar. Entonces, todo esto nosotros en los puerta a puerta vamos conversándolo con las personas, pero yo creo que Luis, José, estamos en una época en la cual mucha gente dice inclusive quiero votar nulo, pero en realidad el nulo también, o esa ausencia, como decía Luis, beneficiará definitivamente a las personas que ya estuvieron en el poder y que bueno, se hicieron cosas buenas, pero también cosas no tan buenas, ¿no? Entonces yo creo que sí hay que ser muy conscientes al momento de ir a sufragar. José, adelante. Bueno, decías que vamos concluyendo. Yo creo que también agradecerle, economista, realmente muchas gracias por su tiempo. Se me quedan muchas cosas por preguntar, muchas cosas que dialogar, porque esto no es más que una entrevista, es un diálogo entre amigos. Estamos pensando en trabajar inclusive en otros proyectos en los cuales tarde o temprano, inclusive vamos a estar más cerca de ustedes, si en caso de llegar a la asamblea, a tocar temas como son la migración. Hay temas que tocar inmensamente y una gran variedad en diferentes tópicos. Sin embargo, economista, realmente si usted llegase a la asamblea, quisiera que, o ya tiene una propuesta, todos queremos llegar hacia la asamblea, dicen. Estamos junto al pueblo, pero
estar junto al pueblo, mientras un asambleísta gana $4,000 y los del pueblo ganamos $400 como un salario básico, sería estar junto al pueblo. ¿Hay alguna propuesta para reformar esa clase de salarios o O sea, seguimos allí en ese gran distanciamiento? no, yo creo que en ese sentido, pues uno siempre debe ser eh, solidario, pues, ¿no? Con todos los hermanos. Y yo creo que más que propuesta, lo interesante o lo ideal sería de que las personas tengan la misma oportunidad o se puedan generar esas oportunidades. Y yo creo que desde la Asamblea, sí, si bien es cierto, uno va a legislar, a proponer, a reformar, a fiscalizar, como decía Luis, pues sí se pueden hacer ciertas propuestas. Porque ¿qué pasa? La idea no es quitarle al uno para darle al otro, sino desde mi punto de vista, y esto es algo personal, es que todos tengamos las mismas oportunidades. Eso yo creo que es la principal tarea que debemos de tener como sociedad, ¿no? De que todos podamos tener las mismas oportunidades para salir adelante y para poder crecer como seres humanos y como sociedad. Yo creo que en ese sentido, Luis, va enfocado el trabajo que he hecho durante mi vida, siempre apegado a la ciudadanía, en este caso yo no soy comunero, pero me interesé muchísimo por el trabajo de las comunas, como te decía, Yo dentro sé. de mi provincia, peleándome con grupos económicos muy grandes, en Engunga con el grupo, era parte del grupo Novoa, si mal no recuerdo, y en Tugaduaja, pues con el tema de Marfragata también. Entonces sí, yo creo que lo hice en algún momento y por qué no hacerlo ya si se puede, en este caso, estar con una ley nueva para las comunas que pueda ser ya de beneficio para, y como te decía, beneficios para nuestra provincia. Luis me decía al inicio, pues, ¿no? Que nosotros promovemos iniciativas de ámbito nacional. Y es claro, Luis, por supuesto, nosotros queremos también eh, realizar estas propuestas, como decía, en el tema de seguridad, en el tema de los microemprendimientos, de los microcréditos, pero también creo que hay cosas que hay que resolver dentro de nuestra provincia que si no somos nosotros los llamados, en este caso, y Dios lo permita, como asambleístas, llamados a tratar de que se solucionen y lo dejamos pues a la buena de Dios, nunca habrá una solución. Entonces, en ese sentido, estimado José, estimado Luis, por eso tenemos estas propuestas que, si bien es cierto, son un poco más de territorio, pueden ser replicadas también a nivel nacional. Así que yo agradezco a ustedes por el espacio y ya habrá oportunidad para conversar más a fondo de las diferentes preguntas o propuestas que inclusive nazcan de la ciudadanía o preguntas que ustedes tengan como medio de comunicación. Eternamente agradecido y esperamos pues Su poder mensaje de conversar más despedida, tiempo. economista. Nada, que nosotros somos gente nueva, somos gente que quiere trabajar por y para la provincia de Santa Elena con el objetivo mayor que es, por un lado, nuestra provincia, pero por otro, pues, el que nos envuelve a todos, que es nuestro país, nuestro bello Ecuador, para poder sacarlo verdaderamente adelante de toda esta corrupción que vivimos al día de hoy, que nos ha inundado. Pero yo creo que es la oportunidad del ecuatoriano de poderse hacerse ver en las urnas y con ese voto poder cambiar el destino de nuestro país y tener un futuro diferente, un futuro mejor que el que se ha tenido el día de hoy. Luis Orlando. Quiero agradecerle, economista, por estar en este medio de comunicación, recordarles a nuestra audiencia que este es un espacio abierto, totalmente abierto para todas las ideologías políticas, reiterales. Acá no tenemos compromiso absolutamente con nadie. Nuestro único compromiso es con nuestra patria y el poder aportar, el poder llevar ese mensaje de los que hoy están postulándose como representantes del Ecuador. Mientras, Mi nombre mientras, es Orlando Carrera. Dios mediante, nos vemos en una próxima ocasión. mientras el hombre siga soñando y el país siga esperando los cambios, viviremos anhelando desesperadamente de que un día el país no solamente se llene de ilusiones, sino se convierta esos sueños y esas esperanzas en unas realidades. Muy buenas noches, vive el Ecuador. Gracias, Orlando, Que gracias, viva, economista. muchas Buenas noches. gracias. Gracias a todos.